Bueno, muchísimas gracias. Quiero empezar, yo creo, agradeciendo a Mónica su intervención. Ha sido, sin duda, disruptivo, yo creo, para la manera en la que quizás se enfoca tradicionalmente esto que, bueno, se podría llamar problemática, pero yo creo que es más un fenómeno. Creo que lo que ha comentado expande y construye sobre lo que muchas de las cosas que nosotros hemos expuesto en el informe. Al final, durante las múltiples reuniones que tuvimos en la elaboración de este informe, una de las cosas que seguía poniéndose de manifiesto era: no queremos victimizar, no queremos estigmatizar la soledad o las personas que viven solas o que viven en soledad, sino que lo que queremos es entender cuáles son las vías que llevan a que estas personas sufran más enfermedades, tanto enfermedades crónicas como más problemas de salud mental y una esperanza de vida claramente limitada. Por supuesto, esto va de la mano y se entrelaza con múltiples factores estructurales, sociales, culturales, que son inamovibles, van de la mano siempre con este fenómeno de la soledad. Y no se puede efectivamente trabajar sobre uno e ignorar el otro. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Por eso lo que se propone en este informe, que les invito a que se tomen el tiempo de leerlo, porque creo que es muy divulgativo y muy ilustrativo, y por supuesto en el decálogo que proponemos de políticas públicas, lo que se busca es un enfoque nuevamente de salud en todas las políticas. Se busca un enfoque de atajar los problemas sociales o los problemas estructurales que pueden generar esta soledad con sus consiguientes problemas de salud o de salud mental. Una de las cosas que se comentan en el informe es si las personas que viven con discapacidad se enfrentan a barreras físicas que les impiden hacer una vida social plena, el problema ahí son estas limitaciones físicas, son estas barreras, y lo que hay que atajar son estas barreras. Por supuesto, si eso genera soledad y esa soledad al mismo tiempo lleva de la mano una serie de problemas tanto de enfermedad crónica como de salud mental, el problema primordial es atajar las barreras. Por lo tanto, creo que atajar la soledad es atajar las injusticias y las inequidades a nivel social. Por supuesto, nuevamente, hablamos de políticas de empleo, hablamos de encuentros, cohesión social, encuentro generacional, hablamos de poner a la sociedad un desafío compartido, ¿no? Hablamos de poner a la sociedad a trabajar conjuntamente para lidiar con esto, pero por supuesto aquí la responsabilidad última viene de las políticas sociales, de laborales, económicas, de educación que se implementan para que estos problemas de salud no deriven de cuando una persona se siente sola o vive en soledad. Creo que este es el mensaje último que queremos transmitir con este informe. Nuevamente les invito a que lo lean y estamos hoy aquí reunidas y reunidos para que, con estas personas que voy a presentar a continuación, para un poco construir sobre esta conversación, que no creo que sea tanto un debate. Sí que es verdad que la intervención de Mónica un poco lo que busca es como... no voy a decir contradecir, pero sí como traer una nueva visión, que yo creo que es muy, muy útil cuestionar cómo estamos haciendo esto y cómo se está planteando, porque de hecho en las mismas mesas de conversación había distintas opiniones acerca de hablar de soledad o hablar de soledad no deseada. La soledad como problema o las consecuencias de la soledad son el problema. ¿Por qué la soledad es causa o simplemente va de la mano con estos problemas de salud y se ve acentuada por otros determinantes estructurales? Todo esto es un ecosistema que no se puede estudiar el uno sin el otro y no se puede abordar lo social sin abordar lo cultural, sin abordar lo educacional y sin abordar la parte sociosanitaria. Entonces, nos reunimos aquí hoy para construir sobre esta conversación y para tener un debate con las personas que me acompañan aquí hoy, que voy a presentar. Contamos con Matilde Fernández, que es la presidenta del Observatorio Estatal de Soledad No Deseada. Contamos con Carina Escobar, que es la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. Contamos con Sabina Cabancho, que es la portavoz del Movimiento a la Vejez Vitales y miembro de la Junta Directiva de CEOMA. Contamos con Carmen Cárdenas, que es la coordinadora de proyectos de Cruz Roja, y contamos con Agustín Martínez, que es el coordinador de estudios y apoyo técnico del IMSERSO. A continuación, vamos a, yo creo, comenzar un poco a que nos cuenten, dentro de su amplia experiencia,
cuáles son sus opiniones en torno a distintos temas que van saliendo a lo largo del informe y de los cuales se ha hablado aquí hoy. Quiero empezar con Matilde, a la que, como presidenta del Observatorio Estatal de Soledad No Deseada, me gustaría preguntarle, se ha dado una cifra aquí hoy, porque creo que ya se ha mencionado, es 1 de cada 5 personas en España las que sufren soledad en el momento actual, pero me gustaría que usted elaborase sobre cómo ve la magnitud de este problema ahora mismo en España. ¿Me permites un introito? Sí. Bueno, el introito, buenos días a todos y a todas. El introito es que en el Observatorio Soledades, cuando se dice estatal, todo el mundo piensa que es del Estado. Y no, a lo mejor ahí la Fundación ONCE hizo marketing. Es el Observatorio Estatal de la Fundación ONCE, creado a raíz de que nuestro querido Ministerio de Derechos Sociales no consideraba en la legislatura como prioridad crear un observatorio como lo tiene el Reino Unido, como lo tienen tantos otros países. Era más importante la dependencia y, desde luego, me parece fenomenal. Pero lo que quiero decir, en el observatorio está la unión de profesiones, el consejo de todos los colegios profesionales, formáis parte del órgano de dirección, y vosotros los farmacéuticos dijisteis, bueno, está la unión de todos, pero nosotros específicamente queremos estar. Lo discutimos y específicamente estáis. Por lo tanto, sois actores protagonistas de este observatorio que no se obsesiona, con los trabajos. Todos los trabajos valen. Mi discrepancia con Mónica Ramos es, bueno, la gente estudia las cosas desde parcialidades. La suma teológica no se puede hacer en todas las investigaciones. Es imposible tener tanto dinero para hacer estudios poliédricos y transversales. Cada uno aporta lo que aporta y luego todos intentamos elaborar conclusiones. Entonces, seguid trabajando, seguid trabajando y seguid teniendo el área social y seguid atendiendo la soledad y otros malestares. Eso es muy importante. Y para que todo lo que yo pueda decir, que voy a decir poco, porque tenemos que repartirnos entre todos, pero para encajarlo, dejadme deciros que como profesión soy psicóloga industrial y social. He sido psicóloga del IGI Indiana de España, de Eli Lilly, por lo tanto vinculado a vuestro mundo. Entonces, los estudios que en el observatorio se han hecho, a veces solo porcentajes, a veces solo prevalencias, a veces solo ya incorporando la escala UCLA y ya conociendo otros factores, a veces leyendo los estudios de la Cruz Roja, ya incorporando la escala JG, que ya esa es complicada y mucho más necesaria de elaboración. Y mi mirada y mi formación como psicóloga me dice que hablar de la soledad es hablar de un malestar del siglo XX, del siglo XXI, y algunos dicen del siglo XIX. El mundo, cuando se industrializó, produjo investigaciones desde el mundo sanitario y desde el mundo psicológico por lo que pasaba. El desarrollo, el final de la Guerra Mundial y el inicio de las políticas implicó muchos estudios, y ahora posiblemente la crisis del 2008, el COVID, ha hecho aflorar este malestar y visualizarlo. Pero cuando yo trabajo en el observatorio y leo con cariño los estudios de unos y otros, desde luego creo que hemos de trabajar en 4 planos. Y a lo mejor aquí veis también mi mirada psicológica. El plano de atender a las personas. Qué importante es lo que estamos diciendo los profesionales del bienestar social en los últimos años, que nuestra misión es cuidar a la gente desde que nace hasta que muere y tener a la persona en el centro de las políticas. Y al tener al centro de las políticas a las personas, estamos acertando con respuestas individuales y comunitarias que sirven a las personas. Por supuesto, por eso la medicina y la psicología ha trabajado mucho este tema. Por supuesto que tenemos que ser más fuertes, que hemos de educar a los niños a la resistencia a la frustración, a la empatía, a ponerse en los zapatos de los otros, a dar respuestas desde el yo de cada persona.
el plano individual. Otro es el plano comunitario. Posiblemente el malestar de la soledad, donde mejor la atajemos sea en ese plano, el plano comunitario, porque la soledad es fruto de pérdidas familiares, de pérdidas sociales. Las encuestas dicen: yo esperaba más de mi familia, que les he cuidado toda mi puñetera vida. Yo esperaba no tener la pérdida de todos mis amigos cuando me jubilo. Ya no hago el pádel, ya no hago el tenis, ya no me encuentro, ya las pérdidas sociales. Bueno, pues esas pérdidas hay que darle respuesta con redes. Me ha gustado, Mónica ha dicho la palabra, también la ha dicho la secretaria de Estado, yo lo digo, con alternativas a esas pérdidas, nuevas amistades, nuevas conexiones, nuevos lugares donde se pueda un entorno. Los americanos dicen conexión, los anglosajones en general, los europeos hablamos de comunidad, y yo digo hagamos barrios. Y algún politólogo me sopla al oído: más democracia y mejor democracia. Perfecto. Ese es un segundo plano. Y un tercer plano, desde luego, es revisar nuestras políticas sociales. Quienes tenemos estado del bienestar nos volvemos exigentes con derechos, y a lo mejor nos tenemos que educar también con responsabilidades. Detrás de un derecho hay una responsabilidad. Somos autores de responsabilidades a la vez de ser autores de derechos. Entonces, revisar las políticas de bienestar. Si en la escuela hay bullying y los niños dicen, tras el bullying, que sienten soledad, de adolescentes, de jóvenes y de adultos, es porque nos falta una escuela integradora. Entonces, analicemos cómo hay que mejorar la escuela. Si los niños discapacitados nos dicen en nuestras encuestas que sienten en un 50% soledad, hagamos algo, porque tenemos unas leyes que hablan de la integración de la discapacidad, pues fallan en el día a día. Pues revisémosla desde la macro y desde la micro, y cómo mejoramos el estado del bienestar. Ese es un tercer plano, porque una ley no es fija, la sociedad exige ir cambiándola. Y luego, dejadme deciros que como mujer creo que hay un gran reto, que es ir hacia una sociedad de los cuidados. Y eso implica muchos cambios. Implica el reparto de responsabilidades de los cuidados entre hombres y mujeres. Implica las prioridades de los recursos en unos campos o en otros, la sociedad de los cuidados. Bueno, pues esos son los 4 planos que yo, en los estudios del observatorio con sus deficiencias, en los estudios que veo en la Cruz Roja, que veo en Cáritas, FOESA está trabajando en un nuevo estudio interesantísimo, los que se hacen en UNATE, los que hacéis vosotros, pues veo montones de información para mejorar los 4 planos: cómo cuidamos a las personas individualmente, cómo los cuidamos en la comunidad, en el barrio, y cómo los cuidamos mejorando el estado del bienestar para que esas grandes políticas, esos grandes derechos se apliquen mejor, y cómo priorizamos una sociedad cuidadora. Estamos en la era postindustrial, pues es la era de las personas, es la era de cuidar a las personas, y hagamos esas sociedades más cuidadoras. Entonces, para mí la soledad es un malestar. Querida, gracias por darme tanto tiempo, ya no me concedas más tiempo. Para mí la soledad es un malestar que hay que atender como otros malestares que han aparecido, como de pronto se insiste más en el suicidio, se insiste más en el aislamiento, se insiste en otros malestares, y como vivimos en un mundo desarrollado y con derechos y con estado del bienestar, pues hagamos que todo funcione mucho mejor para curar malestares. Malestares que son percepción de la sociedad en diferentes encuestas, que eso tiene su componente, tiene razón Mónica, su componente a lo mejor falta de elementos de cribar porque hay mucho subjetivismo, pero lo dicen los ciudadanos. Tiene que ver con costes. Si estuviera aquí mi querida Maite Sancho diría: no me gusta eso, Matilde, pero yo se lo tengo que decir. El estudio de costes que hicimos con los macroeconomistas de Galicia y expertos en salud pública, pues fue que el coste sanitario de atender la soledad, con frecuentación mayor de atenciones y con mayor consumo de fármacos de las 2 familias, antidepresivos y estimulantes, pues es un hecho, es un hecho. Y es un punto de PIB
que se va medio punto en más gasto sanitario y otro medio punto largo en más gasto de pérdida de productividad, porque hay bajas por enfermedad, reducción de jornada, adelanto de jubilaciones y el Ministerio de Trabajo te da esa información y el estudio te da esa información, por lo tanto hay coste y deberíamos decir, este coste debería ir en otra dirección y desde luego pues hay indicadores con escala UCLA, con escala Gibson, con escala 6 o con escala 3 de UCLA, con todas las investigaciones hay datos que la gente que formamos parte del estado del bienestar o que hemos formado, una jubilada con 75 años haciéndose aquí protagonista, pero bueno, los que estamos en el estado del bienestar o hemos estado, pues conocemos perfectamente que somos actores importantes. Y para mí, los farmacéuticos lo sois. Dentro. Y si eso... bueno, si me sobra tiempo. Digo algo... Lo termino, pues ya, y ya no me cuentas a mí, perdón, ya habláis todos los demás. Pues sinceramente yo veo a los farmacéuticos firmando un convenio con el Inserso cuando presente el plan estratégico contra la soledad, con un principio que vamos a presentar un decálogo que hemos hecho con vosotros, estabais formando parte de esa comisión, además de ayuntamientos, que es el decálogo de cómo impulsar las políticas de proximidad, sobre todo municipales, para hacer frente a la soledad desde una mirada poliédrica. Y entonces, pues yo os veo con una tarea dentro de las oficinas. Algunas veces he hablado con amigos y con mi farmacéutica, con la que charlo cuando voy, por si está ella un ratito sola y aburrida de solo cortar esa cosa para ponerla y mandársela a la Seguridad Social, pues entonces charlo con ella, le llevo a veces unos bombones y el día 8 de marzo le suelo llevar algo porque las dos son mujeres en la farmacia y hablamos del tema y digo, hombre, un rincón para charlar, un rincón en la farmacia para charlar, un panel de esos que dice, si tienes algo que contarme, aquí nos sentamos un ratito. Pues eso puede ser una campaña maravillosa entre el Inserso y los farmacéuticos, ¿verdad? Y los farmacéuticos fuera. Es que los farmacéuticos, como los médicos, como tal, tenéis que formar parte de todos los órganos de participación democrática. ¿Cómo no? Y a lo mejor cada vez tenemos que ir más, querido Alfonso, que tengo ganas de conocerte porque eres nuevo, Agustín, a ver si luego charlamos, pues entonces, qué importante es a lo mejor ya no tanto el Consejo de Mayores, el Consejo de Mujeres, el Consejo de Discapacitados, el Consejo de Jóvenes, el Consejo... Yo he creado todos esos, porque era en una España que no había democracia, pero a lo mejor ahora en una España que hay democracia hay que hacer el Consejo de Ciudadanía. Y ya no tanta sectorización, el Consejo de Ciudadanía, pues donde tienen que estar todos los actores y donde tenéis que estar vosotros, que de ahí, además de lo que hacéis dentro de la oficina, hacia afuera, sois agentes formadores, agentes sensibilizadores, agentes educadores, sois actores importantes. Muchas gracias, Matilde. Creo que esto te lo puedes quedar. Muchas gracias, Matilde, porque la verdad que es muy interesante lo que comentas y, de hecho, para continuar, sí que quería un poco indagar en eso que comentábamos de los costes sanitarios, el uso de servicios sanitarios, porque sabemos que la soledad, tal como aparece en el informe, pues asocia mayor carga de enfermedades crónicas, pero también sabemos que las personas que sufren enfermedades crónicas sufren más soledad, por así decirlo. En base a esto, quería preguntarle a Carina, ¿cómo puede el sistema sociosanitario adaptarse mejor para intentar evitar que estas personas que sufren enfermedades crónicas sufran estas consecuencias de la soledad? Muchas gracias. Bueno, nosotros pensamos que es importante que se entienda la cronicidad, que está muy ligada, y la enfermedad está muy ligada a procesos de aislamiento, ¿no? Sobre todo cuando la enfermedad va progresando, ¿no? Y vamos cumpliendo años, eso al final hace que suframos de aislamiento. Ese aislamiento lo sufre el paciente y lo sufre la cuidadora, y en ese aislamiento hay una fractura en los cuidados. Quiero decir, tenemos tasado que hay menos adherencia terapéutica, hay más problemas de seguridad en el uso seguro de medicamentos,
se acuda menos a citas médicas. Estamos en ese proceso de aislamiento, nos dejamos de cuidar. Es muy importante trabajar, no como vernos a los pacientes, a los ciudadanos, a las personas más frágiles, como sujetos pasivos al que hay que darle cosas, o que todo se arregla en las políticas y en las leyes. Se arreglan, por supuesto, tienen que tener un marco, pero tenemos que activar a la sociedad en ser más madura. Quiero decir, desde que nacemos hasta que nos morimos, tenemos que activar la corresponsabilidad con nuestra salud, con las decisiones que tomamos, cómo vamos educando, ¿no? Y esto desde la infancia hasta que nos hacemos mayores. Tenemos que participar en el desarrollo de políticas sanitarias y sociales. Hay que integrar esas políticas sanitarias y sociales. En este momento, en el Ministerio de Sanidad, estamos trabajando tanto en el plan de primaria y comunitaria, como en el plan de la estrategia de cuidados, como también se ha activado la estrategia de cronicidad, por fin. En todo esto están los determinantes sociales y la soledad forma parte de ella. Tenemos que hacer una atención sanitaria y social más preventiva, pero también más, pues con más datos. Tenemos un problema en general, que tenemos 17 servicios de salud, comunidades autónomas, y cada uno entiende la fragilidad, la cronicidad compleja o la vulnerabilidad o pluripatología de manera diferente. Quiero decir, tenemos que llegar a un consenso de saber tener indicadores, saber cómo vamos a poner y cómo vamos a dotar, ¿no?, a esa persona en riesgo que le acompaña también la soledad y el aislamiento, que va a afectar en sus resultados en salud, y tenemos que trabajar sobre ello, porque lo que se trata de todo esto es tener un sistema sanitario y social mucho más eficiente, y con esos datos nos permitirá. Yo creo que en las dos estrategias y en el plan de primaria y comunitaria se ha introducido muy bien todo el tema del desarrollo de comunitaria. Los farmacéuticos habéis estado trabajando muy activamente ahí. Creo que perdonad, que me he quedado sin voz. Creo que en esa parte de comunitaria, cuando hablamos de salud en todas las políticas, estamos hablando de cómo, acercamos la salud a las personas en lo local. Y en lo local está la primaria, está la comunitaria, está el ayuntamiento, están las asociaciones de pacientes, están los vecinos. Tenemos que buscar la solidaridad también de la comunidad. Quiero decir, tenemos que ser todos activos, lo vimos en la pandemia, la importancia del vecino, ¿no? Que en un momento de crisis, ese vecino aislado, ¿no? Y cómo activamos eso y cómo creamos conciencia de sociedad. Creo que es fundamental detectarlo, que esto esté en la historia de salud de las personas. Tenemos que saber en los determinantes sociales en qué situación está la persona, saber si está acompañada o no. Ayer estaba en una cosa de la Agencia Española del Medicamento viendo todo el tema de ensayos clínicos con elementos descentralizados. Quiero decir, para que los ensayos clínicos lleguen a lo rural, pero también para que personas que están solas, que no tienen un marco de un cuidado de alguien que les acompañe a hacerse pruebas y entrar en un ensayo clínico que le puede salvar la vida, no se quede fuera. Y esto es muy importante, porque la soledad afecta a cómo vamos a proveer servicios y limita derechos o posibilidades de salud. Y creo que, bueno, por no extenderme, otra cosa que es importante, la tecnología, cuidado. La tecnología viene a ayudarnos a poder monitorizar la soledad, a poder tener más personas en atención domiciliaria, a poder guardar la autonomía de los pacientes, pero hay que tener en cuenta la brecha digital. Y esto hay que trabajarlo con las personas, usabilidad, que tengamos esa parte muy importante, porque a veces simplificamos la solución es mucho más compleja, nos implica a todos, y el ámbito digital viene a ayudar, pero tiene que estar en una situación de accesibilidad. Muchas gracias, Karina. De hecho, construyendo sobre esto que acabas de decir, la brecha digital es una de las barreras de las que hemos hablado en el informe. Estas barreras pueden tomar muchas formas. Se ha hablado también de barreras físicas, arquitectónicas, que impactan la capacidad para muchas veces acceder a entornos sociales de las personas con discapacidad. También, por ejemplo, de las personas mayores. Se comentaba Mónica, también el edadismo. El edadismo es una barrera, por supuesto, a la hora de interaccionar en el ámbito social. Entonces, con esto en mente, me gustaría preguntarles a Agustín y a Matilde, cuando hablamos de todas estas barreras, ¿cuáles creen ustedes que son las más importantes y, sobre todo, cómo las podemos atajar? Bueno, pues a mí me gustaría un poco sumarme a adoptar una estrategia un poco más positiva del planteamiento de lo que voy a intentar decir. En primer lugar, pues me sumo en parte a lo que indicaba Mónica, en parte, pero también estoy bastante en desacuerdo por un par de cuestiones que voy a comentar ahora, que son también debilidades que compartiría
con parte de lo que subrayas en el fondo, con el concepto mismo de soledad. Yo casi siempre a mis alumnos, bueno, yo soy profesor de metodología en una universidad de aquí de Madrid, en la Autónoma de Madrid, aunque actualmente pues colaboro con el INSERSO, está aquí mi compañera Mercedes, que luego comentaré algo también con respecto a lo que estamos haciendo. Y casi nunca les desaliento con respecto a investigar nada. Entiendo que a lo mejor dedicar tantos recursos a una investigación puede ser muy desacertado. A lo mejor cuando además tenemos dudas sobre la propia definición, que eso estoy completamente de acuerdo. Yo que específicamente soy psicometra, estamos especializados en las medidas de características psicológicas, pues vemos que ha habido una falta, o hay ahora mismo una falta de concreción en cómo se está midiendo la soledad. Aún así, pues vamos por buen camino. Es curioso que las escalas que mencionaba Matilde antes, pues como la UCLA en sus diferentes versiones, que yo no sé cuántas versiones van, pero la más actualizada tiene solo 3 ítems, o la DJGLS, que empezó por 20 y tantos, como la UCLA y ahora tiene 6, van cerrando el concepto de forma no muy justificada en las investigaciones al aislamiento social, a lo que se entiende que es el aislamiento social. Podemos estar de acuerdo o no en que eso es lo que se tiene que medir, etcétera. Pero yo veo que la estrategia de intentar, ¿no?, trabajar en esa definición junto con las evidencias científicas está dando bastante buenos resultados y da lugar a buenas discusiones a ese respecto. En ese sentido, yo que hace poquito también escuché a Javier Yanguas, pues él estuvo un poco pesimista en ese sentido, y ahí yo creo que existen ahora mismo estudios y evidencia científica suficiente sobre la fiabilidad de esas medidas, que son muy discutibles, y sobre la validez de estas, sobre, por ejemplo, a la hora que tiene de predecir salud percibida o salud objetiva. Entonces, en ese sentido, un pequeño alegato así por la investigación, aunque estoy de acuerdo contigo en que pues igual no tener claro el concepto, ¿no?, y diferenciar y confundir lo que es un sentimiento con una emoción, no tener claro cuáles son las variables independientes, es decir, las posibles causas de las que nos interesan estudiar, de las dependientes, etcétera, pues nos desdibuja muchísimo. Causas en ese sentido, pues no voy a abundar yo aquí porque yo creo que han estado claramente identificadas, las que de salud, etcétera, y sí concuerdo con todos en la solución, ¿no?, que pasa por un aumento de las estrategias a cualquier nivel de la actividad social y de las interacciones sociales. Diría que se necesita trabajar en inclusión mucho más, en toda la política de inclusión allá a donde estemos. Se necesita potenciar la administración local por la proximidad y se necesita tejer redes. A veces hablamos de implementar una política, y a mí me lo han reprochado cuando estaba en la administración. Dice, uy, pero se ha dado apoyo financiero para un tema y a los 2 años desaparece ese apoyo financiero. Pues a ver si aprendemos a evaluar el resultado del uso de esos recursos, y si sirven y si son útiles, pues no pueden desaparecer, ¿no? En la sociedad española han desaparecido estructuras locales como el movimiento vecinal, que debería estar vivísimo en este momento. Ahora que hablamos de la necesidad de establecer conexiones, de hacer que sea vivo el barrio, que sea vivo el pueblo. Entonces, inclusión me parece fundamental como política, transversalidad de las políticas. Es verdad, ya se tiene que acabar el tema de ir con nuestras orejeras. Esto es de los farmacéuticos y aquí no entra nada. Esto es de los psicólogos y aquí no se mete nadie. Esto es de los médicos y aquí no se mete nadie. Esto es de todos, y todos podemos ser útiles haciendo un trabajo más transversal y más poliédrico, definiéndolo bien. Eso me parece importante. Y una cosa que me parece importante es empezar a trabajar en aprovechar lo que tenemos. Es decir, los equipamientos. Mónica ha hablado de uno que yo también conozco, pero he sido diputada por Cantabria. Aquí hay mucha influencia cántabra, señora responsable. Entonces, es que un equipamiento comunitario donde pueden entrar los jóvenes a hacer su acción, una maqueta de música, pueden entrar las mujeres a hacer su reivindicación, es de todos, es muchísimo más útil y los recursos están mejor aprovechados que muchos equipamientos. Esa transversalidad en todo me parece muy, muy importante.
equipamientos comunitarios, hacer más comunidad, contar con todos los actores posibles, sumar la responsabilidad de todos, la formación, el aprendizaje de todos, y así hacer frente, creando red, a las pérdidas que hacen sufrir a las personas, que hacen malestares. Muchas gracias, Matilde. Muchas gracias, Agustín. Me gustaría también extender esta pregunta a Sabina, ya más centrados específicamente en las barreras que afectan a personas mayores. Bueno, las barreras que afectan a las personas mayores son múltiples. Aquí hemos hablado mucho del aislamiento social, de las pérdidas de seres queridos. A todas las personas a lo largo de nuestra vida vamos perdiendo amigos, familiares, personas referentes, pero cuando cumplimos años y nos vamos haciendo mayores, estas pérdidas se acentúan y en muchos momentos nos pueden llevar a esa depresión, esa ansiedad, a esa tristeza tan grande que cada vez nos aísla más y que hay que combatir. Yo voy a hablar primero de las barreras, luego de las estrategias, si te parece. Otra barrera importante que también se ha hablado, y ha hablado de ella Mónica y los compañeros que me han precedido en la mesa, es la estigmatización, los estereotipos, el edadismo. Hay que romper con el edadismo y hay que romper con todos los estereotipos que hay con las personas mayores. Las personas mayores somos un grupo muy heterogéneo, un grupo que podemos seguir participando en la sociedad y, de hecho, las personas nos jubilamos de nuestra etapa laboral, pero no de la vida, y podemos seguir aportando mucho a la sociedad. Otra barrera importante es que también, yo creo que Mónica lo ha tocado, es la falta de ingreso, las pensiones bajas. Cuando se tienen pensiones bajas, cuando los ingresos económicos son reducidos, pues muchas veces no se puede acceder a determinadas actividades sociales, culturales, recreativas. Y también aquí lo voy a ligar también con los servicios y con las ayudas de apoyo que puedan necesitar las personas mayores. Una persona mayor, empezamos a perder a medida que vamos cumpliendo años, nuestro organismo pues se va debilitando y entra en un proceso de degeneración, pero tenemos que mantenernos activos para que la fragilidad y la dependencia se retrase lo más posible. Pero hay personas que si tienen un problema auditivo, que se dan las personas mayores más, pero se puede dar a cualquier edad también, una persona con un problema auditivo se aísla. Entonces, está con un grupo de personas, no puede participar en esa conversación y para eso es importante poder darle una respuesta. Hoy en día hay audífonos muy potentes, muy buenos, pero también muy caros. Entonces, todo esto está relacionado también con la parte económica y con los ingresos que pueda tener la persona mayor. Y luego, el aislamiento, que no sé si se ha tocado, el tema de la accesibilidad. Y no solo de la accesibilidad comunitaria, la accesibilidad en el propio domicilio. A veces las casas se vuelven cárceles para las personas mayores, personas con movilidad reducida. Y todo esto hay que trabajar en ello. Y otra parte importante, otra barrera importante es pues el tema de las nuevas tecnologías, que bueno, ha llegado de pronto y parece que todo el mundo tiene que saber las nuevas tecnologías. Las personas mayores aprendemos y evolucionamos a la vez que la sociedad y podemos aprender. Quien quiera, quien no, hay que mantenerle una serie de servicios para que pueda acceder a ellos con atención personal y no que nos manden y nos redirijan siempre a una determinada página o a un determinado espacio online.
las estrategias para prevenir estos impactos. Por una parte, es importantísimo detectar rápido cuáles son estos signos de soledad que se están produciendo y el porqué para intervenir. Se ha hablado ya de crear redes de apoyo, de generar espacio donde las personas puedan interactuar, pero no solo las personas mayores, personas que se puede interactuar también con personas de otras edades. Las relaciones intergeneracionales son importantísimos y vivimos en una sociedad intergeneracional. Por otra parte, en el generar estos espacios comunitarios generan nuevas redes de apoyo social, redes que se pueden haber ido perdiendo a lo largo de la vida, y este tejido social se regenera y podemos mantener esta relación con otras personas. En CEOMA lideramos el movimiento a la vejez Vitales. El movimiento a la vejez Vitales se creó siguiendo las directrices de la OMS, que declaró el decenio de 2021-2030 como la década del envejecimiento saludable. En un principio hicimos un manifiesto sobre el envejecimiento activo y saludable, y a continuación pues creamos este movimiento al cual pertenecen más de 35 organizaciones, entre ellas el Consejo General de Farmacéuticos, entidades de mayores, sociedades científicas, colegios profesionales, las 4 grandes patronales de atención a la dependencia y que trabajan también en la prevención de estas, y medios de comunicación tanto generalistas como especializados. Con el movimiento lo que trabajamos es, y vamos a firmar ya convenios con distintas comunidades autónomas, bueno, están firmados con La Rioja, Galicia, Murcia y Andalucía, para trabajar en la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades y la participación activa de las personas mayores en la sociedad. Participación que queremos que las personas mayores participar en todos aquellos programas, estrategias que se desarrollen que nos puedan afectar, no solo que nos escuchen, participar activamente en esos grupos de trabajo que se desarrollen. En cuanto al tema de la accesibilidad comunitaria y en el domicilio, es necesario suprimir esas barreras arquitectónicas para que las personas mayores se puedan comunicar con el resto de la comunidad, y decirles que hay experiencias muy bonitas. Por ejemplo, en Extremadura, en Cáceres, hay un pueblo que se llama Pescueza, le llaman el pueblo residencia, el cual está adaptado totalmente para que las personas mayores puedan andar por el pueblo con silla de ruedas, con andadores, permanecer en su domicilio, en el cual pues, se le dan todos aquellos servicios que necesitan, y es posible trabajar en la accesibilidad en la comunidad y que las personas mayores podamos seguir siendo autónomas el mayor tiempo posible. Y es importantísimo crear programas de subvenciones para aquellas personas que por faltas de ingresos económicos se quedan aislados en sus domicilios o en sus casas, para que puedan salir y tener una vida autónoma como el resto de las personas. Y luego se ha hablado también de la brecha digital. Las personas mayores, como he dicho antes, evolucionamos a la vez que evoluciona la sociedad. En la actualidad existen muchos dispositivos que nos pueden conectar con familiares que están cercanos, que están muy lejanos y que están lejanos, o con amigos, a través de dispositivos que se pueden conectar en la televisión. Hay muchas personas mayores que utilizan el WhatsApp y están comunicados y se mantienen con amigos, con familiares. El WhatsApp a través de mensajes de textos, de audio, de vídeo, y el aprendizaje de las nuevas tecnologías para todas aquellas personas que quieran, y el ofrecer esta formación es importantísimo para seguir conectados con la sociedad y con el mundo real. Muchas gracias, Sabina.
En relación también con esto, una de las temáticas que se trata en el informe es el tema de la institucionalización. De hecho, sabemos que se está haciendo mucho trabajo, sobre todo también desde el IMSERSO, acerca de estas estrategias de desinstitucionalización o de repensar los modelos de institucionalización y los modelos de cuidados. Y en relación con eso, sí que quería preguntar, quizás Sabina pueda contestar, quizás Carina también, quizás Agustín, ¿qué cambios deben introducirse en los modelos actuales de dependencia y de institucionalización para hacerlos más efectivos en la prevención de estos problemas derivados de la soledad? Bueno, pues por seguir, ya que he empezado. Luego no me dejes hablar más, como decía Matilde. ¿Qué cambios? Bueno, pues las personas mayores somos personas, no somos ningún ente abstracto por ahí que se habla de las personas mayores, como somos personas que, como el resto, queremos vivir en nuestro domicilio, en nuestra casa, en nuestro medio el mayor tiempo posible. Pero eso sí, con aquellos servicios adaptados a las necesidades que podamos tener en cada momento. Servicios dignos, prestados con responsabilidad, con respeto y con cercanía. Y es un derecho de la persona el elegir dónde, cómo, con quién y quiere vivir. Es necesario potenciar los servicios comunitarios, es necesario potenciar la ayuda a domicilio. Cuando hablo de los servicios comunitarios, la creación no, porque ya existen, pero potenciar estos servicios, los apartamentos con servicios, viviendas compartidas, apartamentos tutelados, las residencias, cuando estas son alojamientos alternativos a la vivienda de la persona mayor, pero que cuando nos trasladamos a vivir a estos alojamientos alternativos es nuestra casa y allí tenemos que sentirnos como tal y se nos han de prestar los servicios y cuidados que necesitemos. La ayuda a domicilio es importantísima. La mayor parte de las personas mayores, el 90%, según las encuestas, queremos vivir todos en nuestra casa y estar el mayor tiempo posible. Y a través de los distintos servicios que se prestan, el auxiliar de ayuda a domicilio presta, cuando va a la casa de la persona mayor, tiene distintas prestaciones. Todo esto, cuando se comienza el servicio, hay que hacer el PAI, el Programa de Atención Individualizada, con el cual se consensúan con la persona mayor cuáles son aquellos servicios que son necesarios. Pueden ir cambiando y hay que ir adaptándolos. Estos servicios pueden ser de ayuda del hogar, de aseo personal, movilizaciones, la compra, etcétera. Y luego, en algunos municipios, y es importante esto también, que se vayan integrando en todos, han ido accediendo otros profesionales para aquellas personas con movilidad reducida que no podían salir a recibir determinados servicios solos, como son fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, podólogo, peluquería, manitas para hacer aquellos pequeños arreglos del hogar. Por eso es importante que en cada momento la persona reciba aquella prestación que necesita. Todos estos profesionales no solo van a prestar los servicios, van a poner en contacto a la persona mayor con el exterior, a traerles noticias nuevas, a hablar de la actualidad, qué ha pasado, porque el auxiliar no es solo del hogar, no es solo hacer la limpieza del hogar o la movilización que necesite la persona o la comida, sino que a la vez están interactuando y hablando con ellos para evitar la soledad. También, yo creo que ha sido Mónica la que ha hablado en su intervención, es importante tener en cuenta al cuidador profesional, al cuidador familiar. Muchas veces el cuidador familiar, el cuidador principal es otra persona mayor, al cual hay que dar apoyo, hay que trabajar con él también y hay que evitar que se encuentre solo y que se encuentre con esa sobrecarga. La formación es
muy importante, pero la formación de los profesionales que van a los domicilios de las personas mayores y profesionales formados y bien dotados es primordial y es importante. Y luego está el tema de la coordinación sociosanitaria. La coordinación sociosanitaria es muy importante para dar una atención integral, integrada a la persona mayor y evitar todos estos profesionales y las relaciones con las cuales se generan entre ellos, tener también, en la medida de la situación que tenga cada persona, programas de actividades que puedan salir a la calle, programas para interactuar con otras personas y mantenerse vivos y no quedarse encerrados en la casa. Siempre que se pueda hay que salir, hay que interactuar y hay que estar en relación con otras personas. Muchas gracias, Sabina. De hecho, creo que la respuesta que ha dado ha sido muy amplia en el mejor sentido de la palabra. Entonces, simplemente si Agustín o Carina tienen algo que añadir, algo que puntualizar. Yo insistiría en una situación que estamos viviendo post-pandemia, que no hemos recuperado la atención a domicilio. Quiero decir, tenemos la primaria, estamos en una situación compleja de servicios, pero la atención domiciliaria la hemos perdido. Estamos en una situación de que tenemos muchas personas invisibles en situación de fragilidad sin una atención en domicilio, sin una enfermera de enlace que esté haciendo por ver y valorar esa situación de fragilidad que hay en los domicilios, tanto del familiar como de la cuidadora. El 70% de las cuidadoras tienen ya patología crónica, no tienen apoyo psicológico, económico, social y de aislamiento también. Con lo cual, hay que nosotros en las estrategias que estamos trabajando con el Ministerio y las comunidades autónomas y todo cómo se desarrollan los equipos profesionales en relación con los farmacéuticos, es fundamental que la enfermera de enlace trabaje con lo social, que trabaje en la valoración con los farmacéuticos y que realmente podamos tener un diagnóstico donde poder ver qué autonomía tiene esa familia y una visión a medio y largo plazo, ¿no? Tenemos como medidas a corto, pero tenemos que tener un plan flexible para cada uno. Ojalá que todos pudiésemos estar en casa, pero muchos de nosotros no vamos a tener esa capacidad. Con lo cual creo que esa parte de es urgente el tema de atención domiciliaria. Si no, no podemos abordar todo el resto de retos que tenemos. Muchas gracias. Yo muy breve nada más. Yo creo que se hace necesaria, si no imprescindible, una mejora en la evaluación de la calidad de los servicios que estáis comentando. E incluso no ya solamente en evaluar la calidad de los servicios, sino hacerlo con calidad. Creo que es una cosa que no se está haciendo. Hay muchos sistemas de evaluación de calidad, casi todos se centran en hechos objetivos, que están muy bien, pero casi ninguno contempla o lo contemplan relativamente las experiencias subjetivas del usuario, la calidad percibida del servicio. Eso es casi imprescindible ya y hay que impulsarlo lo máximo posible. Muchas gracias. De hecho, y que los papeles hechos, porque existe un documento pactado con comunidades autónomas en una mesa con el inserso de cómo los equipamientos, las viviendas comunitarias, las residencias, etcétera, etcétera, se tienen que mejorar. Pues que no se meta en un cajón ese papel, que todos, ya que tantos han trabajado en ese documento, pues aunque sea un 60 o un 70% de esos objetivos, se vayan cumpliendo con el paso del tiempo. muchas gracias. Aquí sí que quería ya preguntarle a Carmen acerca de, bueno, porque una de las cosas que se señalan en el informe es pues cómo los distintos colectivos vulnerables, existen colectivos que son más vulnerables a sufrir soledad. Y aquí sí que nos gustaría preguntarle qué iniciativas, qué proyectos concretos de intervención o ejemplos se han impulsado desde Cruz Roja para reducir la soledad o las consecuencias de la soledad en estos colectivos vulnerables. Bueno, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Lo primero, Cruz Roja en relación con la soledad, no deseada, ahí estamos, la que duele, en definitiva, como decimos, la soledad que duele. Tenemos ya desde hace algunos años un servicio multicanal que se dirige a la población en general, que es atendido por personas voluntarias, capacitadas, es profesor para ello, y que está directamente
enfocado a escuchar a cualquier persona que, bueno, pues que siente o que cree que siente o que vive o una soledad que duele. Esto en materia de soledad general. Hablando de grupos de población en dificultad social, que como sabéis, pues digamos que son los participantes de todas las actividades de Cruz Roja, y de un modo más concreto, desde el año 2022, y acabamos de finalizar el 31 de diciembre del año pasado, hemos desarrollado el proyecto Crece, nombre familiar porque el nombre largo ocupa tres renglones, que ha tenido se trata de un proyecto experimental y de innovación que ha tenido la financiación del Plan Nacional de Transformación, Recuperación, Resiliencia a través de los Next Generation y del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Hemos trabajado con 5 grupos de población, personas mayores, mujeres en dificultad social, jóvenes en dificultad social, personas en situación de sinhogarismo y personas con dificultades de salud mental. Una de las primeras cosas que quiero decir es que sí, ciertamente la formulación del proyecto planteaba trabajar con estos 5 grupos. Una de las primeras lecciones que aprendimos en el proyecto fue la de la necesidad de la transversalidad. O sea, aquello que es un proyecto que, partiendo de la escucha activa en todas las localidades en las que se ha hecho, que luego comentaré, se hicieron grupos de escucha activa, no solamente con personas potenciales participantes en el proyecto, sino con otras entidades de los entornos, de cara a construir aquello que realmente se demandaba. No ha sido el proyecto, como otros que tenemos en Cruz Roja y muchas entidades sociales, que ya tenía unas líneas de intervención prefijadas con un tipo de actividades prefijadas, sino que las construimos a partir de lo que nos dijeron personas y entidades en esos grupos de escucha activa que fueron durante la primera fase del proyecto. Hemos trabajado en 2 líneas que para nosotros son inseparables. Por un lado, el plano individual, un poco en relación con lo que nos comentaba Matilde antes, y por otro lado, el plano comunitario. O sea, trabajando con la persona en 2 líneas fundamentales. Una, dotándole de recursos, de recursos para acceder a recursos, porque en muchas ocasiones las personas no saben que existen recursos a los que pueden acceder, y por otro lado promoviendo y trabajando con ellas la participación social. Eso es un aspecto que creo que ya ha salido antes, para nosotros es fundamental. Es un proyecto que ha trabajado la Soledad Deseada, pero muy vinculado a la idea de capital social, y ahí es donde entroncamos con lo que puede ser la parte más comunitaria. Es cierto que lo que hemos leído hasta ahora plantea la soledad no deseada bien como un sentimiento, como una vivencia, como lo queramos llamar, pero muy centrado en la persona, cuando desde nuestro punto de vista la soledad, y también es una cosa que ya ha salido aquí, no es independiente de nuestro modelo social. No es independiente de cómo hacemos las plazas, no es independiente de si existen o no centros comunitarios, que ya ha salido antes. Todos esos elementos, que muchos de ellos son estructurales de nuestro modelo social y de la sociedad que estamos construyendo, tienen también que ver con la vivencia de la soledad no deseada, el que una persona se sienta o no parte de su comunidad o pueda participar. Todos esos elementos han estado muy presentes en el trabajo que hemos hecho. Desde el punto de vista de la intervención más comunitaria, pues nosotros hemos trabajado en 53 localidades que van desde Olla de San Esteban en el Pirineo Ostense hasta Alcorcón, por poneros un ejemplo. Pues lo que hemos hecho, que es una cosa que además para nosotros, a una entidad como Cruz Roja, realmente ha sido una apuesta fuerte y una innovación, ha sido trabajar en colaboración con otras entidades que había en esos entornos locales.
con servicios sociales, con servicios sanitarios, con comerciantes. Las farmacias en muchas de estas localidades han tenido un peso muy importante, porque, bueno, no lo voy a decir por qué, porque ya también se ha explicado aquí el papel que pueden cumplir las farmacias. Hemos generado respuestas comunes a las demandas que nos hacían las personas. Esto viniendo de una entidad como la mía, que somos una gran entidad, que digamos que abarcamos muchos ámbitos diferentes, es un paso muy importante el decir, hay que construir con otros, en función de lo que nos pidan las personas. Os decía antes, y en ese sentido la idea de red social que aquí ya ha salido, para nosotros es un poco lo que hemos intentado hacer, sobre todo desde el punto de vista de la comunidad, y además desde una perspectiva que también ha salido aquí de la sostenibilidad. O sea, muchas veces, lo decía y se dice, ¿no? Pues se da una financiación, en este caso a proyectos experimentales, ¿y qué queda de eso cuando desaparezca esa financiación? Pues todo el tejido que tú puedes ayudar a construir, las relaciones con otras entidades, las relaciones diferentes con las personas, eso puede quedar, aunque no haya una financiación, si consigue formar parte de nuestro trabajo. Es un proyecto en el que ha estado muy presente también otra idea que ya ha salido aquí, que es la de corresponsabilidad. O sea, de hecho, y permitirme que haga un poquito de propaganda, pues Hagamos Comunidad ha sido un poco la idea que ha marcado todo este proyecto. Y además, desde una perspectiva de las políticas públicas son muy importantes, las medidas estructurales que se puedan poner en marcha, la visión multifactorial de todo lo que está pasando en nuestra sociedad, que la soledad puede ser un reflejo de ello, pero también son muy importantes los pequeños gestos que podemos hacer cada día, cada uno, con nuestro entorno, con nuestros vecinos, con quien nos queramos relacionar. Nosotros también hemos hecho una investigación empleando las escalas más habituales, no solamente de soledad, sino también de aislamiento social, que como sabéis son elementos diferenciados, pero más allá de esto, de los números, de las cifras que hayan podido salir, hemos trabajado con población general, hemos trabajado con los 5 grupos de población participantes en el proyecto de manera diferenciada. Lo que nos gusta de la investigación es que tiene toda una serie de propuestas de actuación multiactor y multinivel que entendemos que son fácilmente, que tienen capacidad de llevarse a la práctica, ¿vale? Y que muchas de ellas tienen que ver con aspectos que ya han salido aquí. Hemos medido el impacto, tanto el impacto social como la reducción de la propia vivencia de las personas que han pasado por el proyecto, y en ambos casos hemos tenido resultados muy satisfactorios. Yo no voy a entrar en elementos de medida de la soledad no deseada, tampoco es mi campo, pero que sí que sobre todo es importante el haber medido el retorno social de la inversión, y ahí lo que nos dicen todos los grupos que han participado es no solamente sienten menos soledad, sino que están mucho más contentos con las relaciones sociales que han establecido, se sienten mucha más parte de la comunidad. El proyecto les ha aportado cuestiones que les van a ser útiles a partir de en su vida en general. Y en ese sentido, bueno, pues también nos refuerza un poco la idea de seguir avanzando, trufando. Para nosotros no es, quiero decir, es inseparable el trabajo o lo que yo pueda hacer más pensando en una acción directa con las personas, de toda la construcción de redes sociales, porque además estamos también convencidos de que esas redes sociales lo que van a hacer es mejorar la calidad de vida en general, ¿no? Perdón, porque me enrolla también un poco. Muchas gracias, Carmen. Bueno, vamos un pelín justas de tiempo, entonces sí que es verdad que a mí quería acabar con una pregunta que ya ha sido
contestada total o parcialmente a lo largo de las distintas intervenciones, que sería un poco ver, entender vuestra visión desde las distintas entidades que representáis sobre cómo un activo en salud, como puede ser la farmacia, pero todos los activos en salud comunitaria que se han mencionado aquí a lo largo de este debate, cómo pueden contribuir en términos de detección, en términos de atajar los problemas derivados de la soledad y por supuesto, su prevención. Entonces, aquí sí que voy a pedir un punto, 2 puntos como mucho, sí, telegráfico, como un tuit. Dadme un tuit, por supuesto, quien crea que ya con lo que ha dicho, ya al final es un tema que ha permeado todo el debate, entonces más o menos están los puntos ahí fuera, pero si alguien más quiere destacar algo, este es el momento. Sí que podéis empezar por aquí, Carmen, si queréis. Bueno, yo, a ver, un tuit que voy a repetir el tuit. Yo creo que la farmacia es un punto de, bueno, pues lo habéis dicho antes, ¿no? Bueno, creo que ha sido la ministra. Todas en algún momento vamos a nuestra farmacia y es un punto donde establecer relación, donde ser un radar de cosas que pueden estar pasando en las personas pues que se acercan a ella, ¿no? Y en ese sentido, pues la coordinación, no solamente la identificación, sino, bueno, pues el poder decir, pues fulanito, fulanita, ¿sabe usted que hay tal cosa en tal sitio? Que pueda, yo creo que eso es un elemento muy sencillo, dicho con palabras muy coloquiales, pero que puede ser muy importante, ¿no? O decir, hay una señora o un señor que ya no viene desde hace 2 meses, que ha pasado y es que a lo mejor pues de repente ha tenido un problema de movilidad, de reducción de movilidad, o sea, jugar un poco ese rol de tener la antena puesta e informar y trasladar. Muchas gracias. Matilde. Yo insistiré en algo que creo que lo iba a decir y luego me fui hablando a otro lado, que me pasa muchas veces, hago bucles y de pronto no he terminado una frase. Esa es la espontaneidad. Bueno, es que creo que estamos en un momento en que una de las cosas que deberíamos hacer es mirar las cosas que ya tenemos en nuestro país y que pueden servir, si le incorporamos la mirada de la soledad, pueden servir para. Eso es importantísimo. Universidades populares, universidades de mayores, el programa de vacaciones, lo pusimos en marcha para crear empleo a los fijos discontinuos en el invierno y ayudar al sector turístico. Ahora ya no, ahora ya puede servir para otra cosa, ¿no? O los balnearios, o tantas cosas, ¿no? Incorporar la mirada de la soledad para ver cómo se adecúa. Y, desde luego, hecho esto, creo que las administraciones locales tienen que actualizar las guías y los mapas de todo lo que tienen en su entorno. Y hasta ahora no aparecéis los farmacéuticos en líneas generales. El centro social, el centro comunitario, el centro no sé qué, el centro de teatro, que se incorporen. El convenio que vais a firmar o ya habéis firmado con el Inserso lo tenéis que firmar con todas las administraciones que han decidido hacer un plan estratégico contra la soledad. Sea más floripondio o sea más sencillito. Quien tenga un plan estratégico, los farmacéuticos, y decir, yo soy actor protagonista aquí y a ver aquí cómo me pinto yo y me pintáis los demás lo que tenemos que hacer. Eso me parece importantísimo, que se conozca y que se conozca que las oficinas de farmacia y en general los profesionales sociosanitarios farmacéuticos, farmacéuticas, sois importantes como actores en la mejora de la sociedad española. Gracias, Matilde. Karina. Pues yo considero que los farmacéuticos sois fundamentales, formáis parte del núcleo de lo local que puede dar soluciones. Sois detectores fundamentales también de la situación de fragilidad de los pacientes crónicos y sus cuidadoras, que para mí son mi colectivo en el sentido que tenemos 22 millones de personas en España que tienen alguna patología crónica. A partir de que cumplimos 65 años, esta cifra sube, que casi el 90% tiene alguna o sufre pluripatología. Y también trabajar en el efecto que tiene
la soledad, que ya sabemos que falta es, nos limita o reduce la capacidad de autocuidado, tanto del paciente como del cuidador principal, y en este caso tenemos que insistir en el desarrollo de programas de adherencia terapéutica, de uso seguro del medicamento, de vacunación, de cribado. Tenéis que recordarnos muchas veces que tenemos que cuidarnos, que estáis ahí para hacerlo, para ejecutarlo, y todo el programa, el mapa que tenéis increíble de todo lo que hacéis desde las farmacias, todo el tema de los pastilleros, toda esa parte de facilitar, porque realmente es importante que hagamos, pues tengamos garantías de calidad en los servicios sanitarios que tenemos, pero también que sea seguro, y yo creo que en este ámbito tenéis mucho que decir y mucho que hacer. Muchas gracias. Bueno, yo decir que los farmacéuticos desempeñáis un papel crucial en la atención a las personas mayores y realizáis un servicio de proximidad, ¿no? Y en cualquier momento, sin hora, para ir al médico, para ir al trabajador social, hay que pedir hora a todo el mundo, para ir a la farmacia no. Se va en cualquier momento y son atendidos. Y aquí se generan unas relaciones muy importantes. Esa desconfianza lleva también a una relación de vecindad. Hay veces, y yo a veces lo he comentado también con mi farmacéutica, hay personas mayores que van muchas veces a la farmacia porque necesitan hablar, necesitan un espacio donde poder comunicarse con otras personas y allí se les escucha y son atendidos y se les aconseja. Y eso es muy importante. Y luego, al ser puntos tan frecuentes, porque la mayor parte de las personas mayores, muchas, tienen enfermedades crónicas y van con mucha frecuencia a comprar su medicación, pues al ser puntos de contacto frecuentes, las farmacias pueden identificar rápidamente esos signos de soledad y poder actuar. Y para ello es muy importante tener esa coordinación con los servicios sociales municipales, con los equipos de atención primaria y también crear esas redes de apoyo con entidades, ONGs, entidades locales cercanas que operen cerca de la farmacia y con las cuales se puedan desarrollar pues, programas comunitarios y programas de apoyo e intervención, incluso pues, desarrollar algún tipo de actividad también. Y habéis, no es por decirlo, porque ahí están los hechos, las farmacéuticos habéis estado en aquellos momentos duros que han ocurrido últimamente en nuestro país, en la pandemia, llegabais donde no llegaban otros profesionales, a lugares aislados, a aldeas, allí estabais, y más recientemente hemos tenido otro ejemplo también con la Dana de Valencia, que allí habéis estado todos en primera fila. En la siguiente mesa nos van a hablar de esos programas que se están llevando desde las farmacias. De verdad, yo os doy la enhorabuena y os felicito por ello. Y animaros que sois una parte muy importante de la sociedad para interactuar y para trabajar con la soledad y con muchos otros aspectos de la vida que se dan en el día a día. Enhorabuena. Nada, pues yo muy sintético. Carmen, Matilde, estamos de enhorabuena porque desde INSEO estamos diseñando dos proyectos. Uno, para apoyar un poco la red de farmacias como espacio de apoyo a detección de soledad, y otro, pues para evaluar los efectos del turismo y termalismo sobre los beneficios de salud. Esperamos tenerlos hacia final de año. Muchas gracias.